Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes de continuar, quería preguntar si ya están viendo ahí mi presentación y me escuchan bien. Por favor, me confirman. Sí, profe, estamos viendo la presentación y Listo. lo escuchamos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Pues, primero que todo, muchísimas gracias a la universidad y pues a María del Pilar por la invitación. Siempre la Universidad Nacional de Colombia, aquí la sede de Manizales, siempre ha sido y seguirá siendo mi casa. Como lo acaba de decir María del Pilar, toda mi formación, pregrado, mi maestría y mi doctorado lo hice en la universidad y para mí es un placer cada vez que me invitan a dar alguna clase, a alguna conferencia, me gusta mucho. Eh, pues ya ella lo acaba de decir, mi nombre es Jaime Julián Sepúlveda López. Actualmente soy docente en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, específicamente en el CECAP Eje Cafetero. Durante toda la charla, ¿sí? Porque la idea es que trabajemos, sea un poco de taller, ¿cierto? Por eso se llama taller permanente, que trabajemos un poco en este tema del que voy a hablar hoy, que es sobre búsquedas de información o revisión sistemática de literatura. Todos tienen acceso al micrófono, al chat, entonces por favor espero la participación activa porque unas cosas que siempre digo, lo que siempre he sido fiel creyente es que el conocimiento se construye en sociedad, ¿sí? Entre todos construimos y aprendemos más cuando trabajamos y construimos el conocimiento todos. Entonces, bueno, el tema de hoy es búsquedas sistemáticas de información para estados del arte y artículos de revisión. Antes de continuar con el desarrollo de la presentación, quisiera preguntar, ya sea a María del Pilar o a alguno acá, ¿todos son de posgrados, de todas las decanaturas, son de administración, de ingeniería o cómo está este programa este año? Les pedimos que por favor escriban en el chat. En principio, el taller ha sido ofertado a estudiantes de posgrado, pero hay muchos estudiantes de pregrado interesados en aprender. Entonces, les pedimos por favor que nos cuenten a qué programa académico pertenece. Muchas gracias. Perfecto, sí, muchas gracias para poder saber más o menos y conocer un poco con quién estamos trabajando el día de hoy. Mientras que van escribiendo ahí, yo voy viendo el chat. Es muy importante tener en cuenta que todos estos elementos que se están dando, como les digo, pues en algún momento estuve muy conectado con María del Pilar y las charlas, ahorita sí estamos un poquito, pues ya por fuera de la universidad, cuando saliendo el doctorado era más fácil, pero ahorita pues, pero creo que siempre se hacen estas charlas con el propósito de darles conocimiento a ustedes en este tema de escritura, ¿cierto? Y lectura de documentos académicos. Entonces es muy importante que si en algún momento algo no lo entienden, algo de pronto no le ven todavía la forma práctica, porque quizás eso sucede. Yo he dado también charlas sobre revisión de literatura, por ejemplo, a nivel de colegios, y a veces los jóvenes, o entre más, apenas está empezando uno en temas de investigación, menos aplicación práctica le ve. Pero lo que queremos, o lo que yo quisiera con esta charla, es que por lo menos todos queden con conocimiento para que en algún momento, sea ahora que lo estén haciendo en su maestría, en su doctorado, en su especialización o en su programa de pregrado, donde estén haciendo su proyecto de grado, su trabajo de grado, que también se queden con ese conocimiento y cuando lo deban utilizar, ya sepan, en algún momento digan, pero ya en un taller vi eso, ¿sí? Y ya tengan el conocimiento de, bueno, ¿cómo puedo hacer? O por lo menos poder indagar. Yo siempre he dicho que uno debe, más que el cómo, es para qué, ¿cierto? Ahora con el acceso a Internet, todos tenemos acceso a información, a tutoriales, a manuales. Entonces, lo que yo quiero mostrar hoy es eso. ¿Para qué me sirve todo esto? Y ya seguramente ustedes cuando lo necesiten van a buscar ahí en Internet y lo pueden encontrar de cómo se realiza. ¿Listo? Bueno, por acá estaba viendo, hay varios de posgrado, de maestrías en ingeniería civil, electrónica, maestría en administración de sistemas informáticos, en ciencias exactas y naturales, en ingeniería, algunos de pregrado de gestión cultural, pregrados en física, hay algunos de doctorado en física por acá también veo. Listo. Entonces sí es un público muy diverso, pero que a la final, como les decía, todo esto es transversal. La información o el conocimiento que se les brinda en estas charlas es totalmente transversal. Entonces vamos a iniciar. Este es el contenido. Como les digo, para algunos temas pueden ser muy básicos, para otros quizás todo es nuevo.
lo que yo trato con esta charla es que empecemos desde lo más básico para que quienes ya manejen y ya hagan búsquedas, pues recuerden, tengan en cuenta elementos que quizás se les hayan quedado y quienes no vayamos a empezar directamente en bases de datos, ecuaciones de búsqueda y que no sepan de qué se está hablando. Entonces vamos a empezar primero con una introducción a qué son esas bases de datos académicas, para qué sirven, cuáles conocemos y unos operadores de búsqueda básicos, que son elementos, lo mínimo que uno debería saber al momento de hacer búsquedas de información. Luego vamos a entrar a revisar lo que es el tema de revisión sistemática de literatura, para qué sirve una revisión sistemática de literatura, cuál es la diferencia entre una revisión narrativa y una revisión sistemática, cuál es el proceso para hacer ese tipo de revisiones, cuáles aspectos se deben justificar y al final vamos a ver un ejemplo práctico. Y finalmente vamos a empezar a revisar lo que es gestión e interpretación de resultados, que como ya lo había mencionado en la charla, lo que se espera o lo que se está es darle elementos a ustedes para que con búsquedas puedan construir o un estado del arte o un documento de revisión, o los dos, ¿cierto? Porque una búsqueda nos da elementos para todo eso. Como les decía, en cualquier momento, por favor, si tienen alguna duda, pueden interrumpir. Yo estoy pendiente del chat y también pues todos tienen acceso al micrófono. Entonces, lo primero son las bases de datos académicas, ¿sí? Y aquí, pues, como les digo, me gusta trabajar con ustedes, entonces hago esta primera pregunta, ya sea en el chat o por ahí que nos respondan, ¿qué creen los que sepan y quienes no lo sepan, qué creen que son las bases de datos académicas? ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? No sé, alguien activa el micrófono. No sé si alguien tenga alguna idea o sabe que es una base de datos académica. Listo, por acá Cristian nos está diciendo que son herramientas para búsqueda de información, sitios donde se encuentran revistas y artículos académicos, portales de información. Listo, los que están por aquí escribiendo tienen toda la razón. Todas estas son definiciones de una base de datos académica. Conjunto de material digital para consulta, sitio donde se encuentra información académica. Pero vamos a ver una definición de lo que es una base de datos académica. Entonces es un sistema de información, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Un sistema de información que registra documentos y sus propiedades. Lo más importante de una base de datos académica, bueno, y de cualquier base de datos, los que han manejado alguna vez algo de sistemas, de desarrollo, lo que quieran, son esto que esto está mencionando acá, que se llaman las propiedades. Las propiedades, o normalmente también como las conocemos como metadatos. Entonces está diciendo, nosotros en esas bases de datos debemos registrar o se encuentran documentos y sus propiedades. ¿Qué quiere decir propiedades? Campos específicos para cada documento. Es decir, cada documento tiene una serie de campos como por ejemplo título, resumen, los autores, el año, las palabras clave, en qué áreas de conocimiento está indexada, cada una de esas propiedades. Y eso es importante para el momento de la consulta, de la búsqueda, que la vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces ya llevamos varios elementos importantes. ¿Cuál es la característica de estos documentos que se registran en esas bases de datos? Son resultado de actividades académico-científicas como artículos, actas de congresos, capítulos de libros. Los términos base de datos académica y bases de datos científicas son equivalentes. Entonces, esa es una definición de lo que es base de datos académica. ¿Sí? Es muy importante que la tengamos en cuenta para considerar luego por qué la utilizamos y para qué la utilizamos, que ya por ahí varios lo están utilizando, para hacer búsqueda de información, para consultar información de mi área específica. Pero muy importante son dos cosas, se almacenan documentos y propiedades. Si fueran solamente documentos, sería muy difícil llegar a ellos. Para eso son sus propiedades. Por eso ustedes se dan cuenta, y vamos a verlo más adelante, a ustedes cuando están haciendo un artículo, ¿cierto? Para un evento y sobre todo para una revista, les dicen pongan mucho cuidado al título, resumen y palabras clave. Porque normalmente cuando uno hace búsqueda sobre esas bases de datos, pone esos tres campos. El sistema, el algoritmo, este sistema de información, va y busca esas palabras que usted está poniendo en el buscador sobre esos tres elementos. ¿Sí? Entonces ahí está el secreto en que usted escriba un muy buen resumen
un muy buen título que de verdad las personas cuando busquen sobre ese tema que usted trabaja, lleguen a su documento. ¿Listo? Entonces ahora con eso, ¿para qué sirven? Ya tenemos por acá listo para encontrar mucha información, para tener material de consulta, pero ¿para qué? ¿Para qué se crean esas bases de datos y para qué hoy yo les estoy contando? ¿Para qué sirven esas bases de datos académicas? ¿Alguna idea por ahí de para qué sirven esas bases de datos? Listo, por acá Miguel nos está diciendo para obtener una base teórica de la investigación. Disculpa, Diana, no te escuchamos bien. ¿Puedes repetir? Nos sirven como soporte académico. Muchas gracias, Diana. Sí, como soporte académico para clasificar documentos formales académicos. Listo. Entonces vamos a ver, aquí nos dan una lista de para qué nos sirven esas bases de datos académicas. Entonces está diciendo, además del mejor instrumento para estar al día en un ámbito de conocimiento, o sea, ese es el primero, están dando una primera razón de para qué sirven. Nosotros, todos acá se están formando en un área específica, ¿cierto? O sea, en pregrado, ¿cierto? Sobre todo en maestría y doctorado, pues aún más porque se supone que cada uno de nosotros a nivel de posgrado queremos o estamos especializándonos cada vez más en un área y queremos ser expertos en esa área de conocimiento. Entonces acá nos está diciendo, las bases de datos permiten que estemos al día en ese ámbito de conocimiento. ¿Por qué al día? Porque ahí está lo último, lo más reciente de lo que se está haciendo a nivel mundial en esa área que a mí me interesa. ¿Sí? Es el principal recurso de ideación para un investigador. ¿Por qué esa característica? La ciencia es acumulativa, ¿sí? Todos sabemos. ¿Por qué están ustedes acá? Porque seguramente están trabajando su proyecto de grado, les interesa esto, deben construir un estado del arte, identificar un vacío de conocimiento. Entonces, ¿por qué no está diciendo que ideación? Pues si yo voy y miro en la base de datos sobre ese tema que a mí me interesa, esto me va a dar fuentes e ideas para nuevas investigaciones, porque ahí me están diciendo que es un estado del arte y más adelante vamos a verlo. Es identificar en ese tema específico qué se ha hecho hasta ese momento, cuáles son los principales autores, las principales ramas, las principales metodologías utilizadas, los principales resultados. Entonces ahí cuando yo reviso esas bases de datos, puedo llegar y decir, mira, todos estos artículos de este tema están abordándolo así, así, así. Yo hago lo mismo centrado en otra parte o no, le voy a incluir este otro elemento. Entonces, eso nos dan las bases de datos académicas. Primero, estar al día en un ámbito de conocimiento y segundo, ideación. ¿Sí? Ver nuevas investigaciones o nuevos puntos a nuestras investigaciones. Adicionalmente, son la mejor garantía de no estar replicando trabajos ya hechos ni invirtiendo energías en métodos que ya se han probado poco útiles en investigaciones anteriores. A eso se debe un estado del arte, una identificación de problema, normalmente cuando uno hace un proyecto de grado a nivel de pregrado, maestría, doctorado, son dos etapas o dos fases. Entregar una propuesta y ya al final desarrollar la tesis. Para una propuesta, normalmente uno le dice, venga, haga una revisión sistemática para usted poder decir que eso que usted está haciendo, que usted quiere hacer, nadie más lo ha hecho, sobre todo a nivel de maestría y mucho más a nivel de doctorado que nos lo exigen. Sí, que se supone que eso nadie más, nadie, o sea, eso es novedoso totalmente. Entonces, para eso nos sirven las bases de datos académicas, para buscar allí sobre ese tema que yo estoy investigando, quiero investigar qué se ha hecho, no ir a replicar, ¿sí? Ver ahí, alguien ya lo hizo como yo lo pensaba hacer, bueno, entonces tengo que hacer algún cambio, o yo pensaba utilizar un método, una metodología, y ya aquí en estos documentos que encontré, ya alguien lo ha hecho y dice que ese método no sirve. Y por último, Jamer, sí, señor, qué pena la interrupción. Con eso que tranquilo. comentas me genera una duda y es con respecto como a la ubicación geográfica con respecto a los estudios que se han realizado anteriormente. Por ejemplo, si yo tengo una propuesta
pues hablando como tal de la propuesta de tesis, que en mi caso particular es en lo que estoy trabajando actualmente, efectivamente pues yo voy a hacer una revisión sistemática de literatura y encuentro que quizás en otro lado ya se trabajó eso que yo estoy trabajando, pero acá, digamos en Colombia o a nivel de Latinoamérica no se ha trabajado. ¿Sería válido o como tú dices, hay que pensar en hacer ciertas modificaciones a esa propuesta? Listo. Muchas gracias, José Albeiro, por la pregunta. Es muy importante. Ese tipo de ajustes, definiciones, los hace uno con la experiencia que uno tiene y para eso, si ustedes se dan cuenta, todo trabajo de grado, proyecto, tesis, tiene un director. ¿Qué sucede? Depende mucho el alcance del proyecto, porque es que está bien, por ejemplo, yo puedo hacer una revisión de literatura, ¿cierto? Y encontrar que ese método que yo quiero hacer, lo probaron en otra parte y no funcionó, pero puedo antes justificar que quizás por las características propias de ese país, de esa región, no funcionó y que yo lo quiero implementar y probar en mi región, en mi país. Entonces depende mucho el alcance y la justificación que usted le quiera dar. Listo. Es muy importante que tengan en cuenta esos elementos. Una revisión sistemática de literatura o un estado del arte nos va a dar elementos para poder sustentar nuestro trabajo. Para bien, normalmente, eso esperamos, porque a todos nos ha pasado también que estamos construyendo el estado del arte y nos damos cuenta de un documento que pareciera que ya está haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces simplemente uno lo puede tomar como referencia y empezar desde ahí. Entonces eso depende mucho del alcance que usted le quiera dar. Si usted quiere hacer lo mismo que hicieron en otro lado, pero sin cambiar nada, pues eso no, eso es simplemente replicar otro trabajo, ¿cierto? Pero si usted dice, venga, es que no, esto que yo quiero hacer lo hicieron en tal parte, en tal parte, en tal parte y no funcionó, pero yo sé o espero que cambiando las condiciones y estos otros elementos, estas variables, estos elementos, si funcione, pues yo lo hago, ¿sí? Es cuando estoy utilizando las mismas variables, los mismos elementos que ya en otra parte lo hicieron. Pues si yo utilizo lo mismo, me va a dar lo mismo. Si ya yo voy a hacer otros cambios, sí, lo mismo. Yo puedo tener investigaciones de un tipo un poco más práctico, donde alguien implementó una metodología, por ejemplo, yo trabajo temas de ciudades inteligentes, evaluación de ciudades inteligentes como tal cosa, caso Buenos Aires. Y yo llego y ese mismo modelo yo siento que es el mejor, el que más se aplica y lo hago en Manizales, en donde yo quiera. Eso está bien y para eso se sustenta ahí. Listo. Entonces, por último, esas bases de datos se utilizan para las revisiones bibliográficas de tipo sistematizado, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Es muy importante, este último elemento yo siempre lo pongo acá, porque para nosotros utilizar de forma óptima un recurso necesitamos un modelo mental, del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo les estoy hablando de qué es una base de datos, cómo funciona, cómo se estructura, porque para yo poder utilizarlo de la mejor forma, debo manejar ese tipo de elementos básicos. Ya ahora cuando vayamos a ver la parte práctica, ustedes van a decir, ah, es que por eso es que se busca sobre esos campos, porque ya alguien indexó, entre comillas, ¿cierto? Guardó por allá esos documentos y sus metadatos. Entonces, es muy importante que manejemos la tecnología, en este caso las bases de datos, como una herramienta que está a nuestro servicio y no como una barrera. ¿Qué sucede? No sé si a ustedes les ha sucedido, a mí yo he dirigido pues varias tesis de maestría y cuando llegamos a este punto de construir el estado del arte, de hacer revisiones, normalmente a los estudiantes les pasa lo que me pasó a mí también la primera vez que lo hice cuando estaba en mi maestría, que uno siente que eso es una carga, que pereza hacer el proceso de buscar, leer, revisar, pero es por lo mismo, porque no sabemos aprovechar las ventajas y la tecnología lo que nos ofrece. Entonces es muy importante que ustedes vean esas bases de datos como una herramienta, no una barrera, o sea, es la herramienta para qué. Con una simple revisión de literatura, yo puedo tener la definición del problema, la justificación, la construcción del estado del arte, uno, dos o tres artículos de revisión dependiendo del alcance de esa búsqueda. Todo eso lo puedo hacer de una sola revisión. Entonces es muy importante que lo veamos como eso, como una herramienta a nuestro servicio. Entonces acá ya otra pregunta es, bueno, ¿y cuáles bases de datos conocemos? Aquí antes de mostrarles las que yo conozco, las que yo he visto, quiero conocer o que ustedes me digan, bueno, cuáles conocen, han trabajado,
Ya si algunos tienen experiencia, pues mucho mejor también. Woz, Scopus, Emerald, Gistor. Muy bien, Juan, muchas gracias. Listo, y Juan nos acaba de decir otras, algunas más. Por acá Iván nos está diciendo, ScienDirect, Scopus, Springer, listo. Todos esos son bases de datos académicas. José Albeiro también, Scopus y Cielo. Ahí que estamos viendo, y es un elemento muy importante que vamos a ver más adelante. El mundo, que ustedes se van a dar cuenta cada vez más, de la investigación científica es muy, muy grande. Muchísimo. Hay miles y miles y miles de revistas y hay muchas bases de datos. Y cuando ustedes van a hacer un artículo, y no sé si lo han hecho, ojalá que sí, si no, seguramente lo van a hacer. A mí las cosas que me aterra más, porque me ha pasado, es que muchas veces para uno como investigador es más desgastante buscar la revista donde va a publicar el artículo que haberlo hecho. Porque hay muchas opciones, y aquí, allí, que si es Q1, Q2, Q3 la clasificación, que si publican este idioma, que si ahí están los que yo he consultado, todo ese tema porque es muy grande. Entonces hay muchas bases de datos, ¿cierto? Estas son algunas de ellas, de las que más conocemos o las que normalmente uno más escucha. Aquí estoy haciendo el listadito de cada una de ellas, ¿sí? Todas estas son bases de datos académicas. La más sencilla y fácil de acceder en este momento, Google Scholar, es una pequeña, digo pequeña por las opciones, porque en cantidad de recursos son muchos. Es una base de datos académica donde yo siempre digo, lo mínimo que usted puede hacer es por lo menos no busque en Google, sino por lo menos en Google Académico, Google Scholar. Voy ahí tengo el mismo buscadorcito donde puedo poner por años, donde puedo poner ahí, y todo lo que me salga ahí son artículos o libros o documentos un poco científicos, ¿sí? O ya científicos. Entonces está Scopus, Cielo, Dialnet, WebScience, el libro, ScienceDirect y EEE. Y esta última, no sé si la están viendo por acá, la de Dimensions, es una base de datos que está tomando cada vez más fuerza porque es una base de datos totalmente libre. Si no lo saben, las bases de datos cobran por tener acceso a esas bases de datos, a esos buscadores. La universidad, todas las universidades, la UNAD, la Universidad Nacional de Colombia, pagan muchos millones para que nosotros como estudiantes o profesores tengamos acceso, perdón, a Scopus, a WebScience, a cada una de esas bases de datos. Y lamentablemente, no sé cómo están los indicadores, pero normalmente se miran indicadores y los estudiantes es poco lo que lo utilizan o lo utilizamos, porque yo también, antes de conocer todo esto, pues no, o sea, uno no utilizaba base de datos. Y otra vez, el primer ejercicio que hice de bases de datos fue mi maestría, pero el verdadero valor lo vi cuando hice mi doctorado, porque de verdad yo hice cuentas y si yo no hubiera tenido acceso a estas bases de datos que me daba la universidad, yo sé que más de $2,000 me hubiera tenido que gastar en los artículos que yo quería o necesitaba leerme para mi tesis. Porque si ustedes se dan cuenta y se hacen la búsqueda, hay artículos, depende de la revista y la base de datos y donde esté, artículos de 3 páginas, de 5 páginas, $40, $18, $20, que como les digo, a través de estos sistemas, normalmente podemos tener acceso a ellos de forma gratuita a través de la universidad. No sé si todavía, de pronto María del Pilar no lo puede decir, en mi época, que suena muy lejos, pero no fue, yo terminé mi doctorado hace 2 años, en ese entonces había, por ejemplo, un esquema de que si yo en esa base de datos no encontraba el artículo o quizás lo encontraba, pero no podía por ningún medio descargarlo gratuito, la misma biblioteca, si uno le enviaba el nombre y todo, ellos hacían toda esa gestión para conseguirlo. Me imagino que todavía sigue funcionando igual. Iván, sí, por acá dice que Iván que tiene una pregunta. Sí, señora, a través del chat o pueden activar los micrófonos, todos tienen acceso al micrófono. Listo, muy buenas tardes para todos. Bueno, yo en este momento me encuentro haciendo doctorado en física y justamente estoy digamos, en esta etapa de realizar una búsqueda sistemática y mi pregunta orientada
a cómo realizar una búsqueda, digamos, efectiva. ¿Y a qué me refiero? Como le comentaba, pues estoy haciendo esa búsqueda y en este momento tengo un listado de, yo no sé, puede ser más de 100 artículos y revisarlos todos, pues es bastante complejo. Entonces comienza uno a llenarse de artículos y no sé si de pronto haya alguna forma, digamos, de hacer un buen filtrado o alguna aplicación, no sé, algo que de pronto, una recomendación que podría, no sé, darme, como por no llenarse de tantos artículos, y hay veces unos realmente sí sirven, otros no. Muchas Per- gracias. Perfecto, Iván. Muchas gracias por la pregunta. Eso es lo de lo que vamos a trabajar el día de hoy en la charla. Sí, yo quiero que trabajemos sobre esos elementos. Es muy importante que tengan en cuenta que eso depende la investigación. Hay investigaciones que dependiendo del tema buscan en bases de datos y hasta con 20 artículos ya pueden hacerla toda. Hay otras que son temas muy extensos o que son temas que son muy abordados y no se ha segmentado totalmente qué específicamente quiere hacer usted, que encuentra eso. En mi caso específico, que lo vamos a ver más adelante, en mi tesis de doctorado yo encontré 208 artículos. Les voy a mostrar que no me leí los 208, sino cómo puede hacer uno eso que acaba de decir Iván. ¿Cómo puede ir organizándolos para decir, vea, de todos esos 208 yo me voy a leer estos 30 o 40, bueno, los que sean? En ese entonces yo lo hice de forma manual, ¿sí? Ya les voy a contar, vamos a verlo. Pero ahora hay herramientas, que yo les voy a mostrar dos de ellas, que nos permiten, no nos lo hacen, porque qué más quisiera uno, aunque ya hay herramientas que se están acercando, que más adelante lo vamos a ver, donde usted sube un tema o la búsqueda que usted realizó y ellos le empiezan a identificar y a construir como un poquito el esquema. Pero por lo menos que le dan una idea a uno, bueno, que empiezo a leer o cómo voy leyendo. Listo, entonces eso lo vamos a ir viendo. Entonces, esas son bases de datos, como les decía, Dimension está tomando mucha fuerza ahora porque es gratuita, todos tienen acceso, si ponen en Google ya, es una base de datos con miles, miles, miles de documentos donde pueden ustedes hacer búsqueda. Luego, existen algo que son los operadores de búsqueda básicos. Es fundamental que los conozcamos porque de esto va a ser el eje de lo que vamos a hacer en la búsqueda. Lo que acaba de decirme, se me olvidó, creo que era Iván, ¿sí? Bueno, ¿cómo cierro más esa búsqueda? Pues quizás utilizando mejor los operadores con los que hago la búsqueda. Entonces aquí, antes de yo decirles para qué sirven y eso, quisiera preguntarles, ¿conocen los operadores? ¿Para qué sirve el OR, AND? ¿Para qué sirven las comillitas? ¿Para qué sirve el menos? ¿Para qué sirve el asterisco? Estos son los básicos. Pero existen muchos más operadores, pero esto es lo mínimo que deberíamos conocer para utilizar en las bases de datos. Entonces aquí los escucho y los leo. ¿Para qué creen que sirve el OR, el AND, las comillas? ¿Qué hacen? Si algunas los han utilizado o si no las han utilizado, también que me lo indiquen para identificar un poco. Pues en mi caso yo conozco los dos primeros, el OR y el AND, serían como para unión, el OR, y como para que nos aparezcan resultados con las dos palabras, y en el AND para que nos aparezcan resultados que tengan las dos, o sea, que tengan que tener las dos, mientras que en el OR es que tengan una o la otra, pero el resto no los conozco. Perfecto, Jesús, muy bien. Jesús nos acaba de decir exactamente para qué sirve el OR y el AND. El OR es O, entonces me sirve cualquier palabra, esta o esta o esta o esta. Y el I debe ser las dos o las tres que yo ponga. ¿Listo? Por acá nos está diciendo José Albeiro que las comillas para gestionar los tesauros. Bueno, es muy importante que tengan en cuenta que las comillas sirven para más o menos lo que él acaba de decir, para buscar palabras completas. Por ejemplo, si yo le pongo en Google, solamente en Google, pongo ciudades inteligentes, sin nada, me va a salir, voy a decir un ejemplo, 500,000 resultados. Si yo le pongo, entre comillas, ciudades inteligentes, estoy seguro que va a bajar a 200,000 resultados o menos. ¿Por qué sucede esto? Porque yo lo utilizo sin comillas,
él lo toma como un OR. Busca una página web o documentos donde en una parte diga ciudad y por allá está hablando de hombres inteligentes y esa me la trae. Y así. Mientras que con las comillas yo le estoy diciendo específicamente a ese sistema de información que me traiga lo que hay entre esas comillas, las palabras o la frase que yo ponga entre esas comillas. El otro que hay, entonces, es el menos. Esto es un menos, no se ve bien ahí. El menos es para excluir y está el asterisco, que ya vamos a ver. Entonces aquí nos está diciendo el OR, entonces nos dice pelota o palo o paso. ¿Qué sucede con este? Me trae cualquier página o cualquier documento que tenga cualquiera de las tres, o que le tenga las dos, o que tenga las tres, o cualquiera. Cuando yo le pongo el AND, como en la segunda fila, él me está trayendo páginas o documentos que deben tener las dos palabras. Las dos deben estar, no juntas. Puede estar hablando por allá arriba de una cosa y por allá abajo de la otra palabra, pero las trae. Y con las comillas, como la vemos acá, le estoy diciendo que me traiga específicamente todo lo que hay acá y todo lo que hay acá. ¿Listo? El menos es para excluir. Entonces yo acá le estoy diciendo, venga, tráigame todos los documentos o páginas que tengan esta palabra, pero que no tengan esto. Y está el asterisco. Yo normalmente en búsquedas de información académica no les recomiendo utilizar el asterisco. Debemos ser lo más específicos posibles en las palabras, pero si alguien lo quiere utilizar, es utilizando este asterisco, lo que le estamos diciendo es cualquier cosa ahí. Entonces, cualquier cosa que diga liga de fútbol femenino, liga de básquetbol femenino, liga de lo que sea femenino. ¿Listo? Entonces, aquí nos está diciendo qué hace cada uno. Julián, una consulta. Sí, señor. Por ejemplo, en el caso que usted estaba hablando ahora de las Smart City, yo podría colocar Smart City y terminar con asterisco, que me coja todas las terminaciones ahí. ¿Esa sería la utilidad de ese o estoy errado? Sí, también funcionan esos puntos. ¿Sí? Normalmente, como les digo, yo recomiendo que cuando estamos haciendo revisión sistemática de literatura no utilicemos el asterisco y más bien pongamos las palabras exactas. Pero se podría usar, así como lo acaba de decir Juan Sebastián. El asterisco me da eso. ¿Listo? Entonces aquí están los ejemplos. Entonces, OR, recuerden, cualquiera de las palabras. AND debe tener todas las palabras. Estas comillas es para cerrar aún más. Mucho más cierro porque estoy diciéndole exactamente debe tener esto, exactamente debe tener esto. El menos, aunque no se utiliza mucho, pero pues en ocasiones uno lo puede necesitar, decir, venga, yo quiero que me busque todo lo que tiene que ver con la apropiación de tecnología, pero no me interesa nada que me hable de emprendimiento. Entonces le digo menos eso, ¿cierto? Y el asterisco. Estos son los operadores de búsqueda básicos. Va a ir avanzando. Listo. Entonces, antes de pasar a la revisión sistemática de literatura, quisiera preguntar si hasta acá tenemos alguna duda. Esta es la parte introductoria donde yo espero que ya conozcamos qué es una base de datos, para qué nos sirve y esos operadores un poquito de entender cómo funcionan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, creo que no. Entonces voy a continuar. Vamos a hablar ahorita de revisión sistemática de literatura. ¿Para qué sirve una revisión sistemática de literatura? Hay diferentes justificaciones para una revisión sistemática de literatura. Lo primero es para tener una visión general del tema de investigación. Eso es lo primero. ¿Sí? Bueno, pero es muy importante. Primero les voy a decir qué es una revisión sistemática de literatura, porque quizás no hemos visto. Cuando hablamos de revisión de literatura, es lo que todos ustedes están haciendo, ¿cierto? O van a hacer cuando les interesa un tema de investigación o un campo específico. Revisión de literatura es cuando yo empiezo a buscar en internet, ojalá en las bases de datos, sobre ese tema, quién ha escrito, ¿sí? Si me interesa, por ejemplo, ese de modelamiento y simulación, entonces yo pongo modelamiento y simulación, y empiezo a buscar por ahí. Cuando a mí me ponen esta palabra que se llama, o que dice sistemática, todos sabemos que es un sistema, es algo organizado, es una serie de pasos. Entonces, cuando está diciendo revisión sistemática de literatura,
es hacer esa misma revisión que todos hacemos, pero con un método, ¿sí? Con un proceso. Esa es la única diferencia con cualquier tipo de revisión de literatura, que esta me da un proceso de cómo debería yo documentar esa revisión. Entonces vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿para qué sirve? Para tener una visión general del tema de investigación, para aproximarse al estado del arte en un tema específico. Eso es fundamental, ya lo hemos dicho, y por eso acá vamos a ver cómo se podría construir un estado del arte o documentos de revisión. Entonces, para hacer una visión general, si yo no conozco mucho del tema, pues bueno, tengo que buscar para ver de qué están hablando, cuáles son los temas más, los autores más influyentes, hacia qué punto están trabajando, y para construir ese estado del arte, que el estado del arte, como ya todos lo saben, es escribir, pero se llama estado del arte, qué se ha hecho hasta ese punto, qué han hecho, qué se dice, qué mencionan los autores de ese campo específico, hacia dónde va. Y algo muy importante es este punto, el tercero, que dice, los artículos frecuentemente hacen recomendaciones y perspectivas futuras que pueden ser de mucha utilidad. Cuando uno hace un artículo científico, y eso para mí es algo como de un poco de responsabilidad social de la investigación, normalmente, que para mí creo que es una exigencia que debería ser siempre, pero normalmente todos los artículos tienen al final algo que llama conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros o algo así. Ahí nosotros como investigadores debemos poner qué queremos más allá que nosotros no hayamos hecho. Yo con esta investigación pude hacer esto, esto, esto. Sería interesante que alguien tomara esto y lo aplicara en tal parte o que incluyera esta otra variable, que hiciera esto otro. Eso, como casi todos los artículos los tienen, nos va a permitir a nosotros poder justificar mi investigación o darle una nueva vista a la investigación. Porque yo busco, encontré esos 10 artículos de ese tema y los 10 están diciendo que qué interesante sería que alguien haga esto. Pues ahí yo le doy dando más fuerza a mi investigación. Y para darle una dirección a la investigación, muchas veces, eso nos ha pasado a todos cuando estamos empezando un proyecto de investigación o una tesis, y bueno, pero ¿yo qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué debo hacer? Entonces, estas revisiones va a permitir eso. Cuando yo leo, que es lo complicado, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que, entre comillas, lastimosamente, todos los estados del arte, todos los documentos, hay que leer. Sea 5 artículos o 50 o 100, pero hay que leer. No hay todavía una herramienta que nos vaya, que nosotros le metamos ahí los artículos y él nos redacte el estado del arte. No, lastimosamente, entre comillas, debemos leer. Entonces, al leer esos documentos, vamos a dar una dirección a la investigación y vamos a saber, bueno, ¿vamos bien enfocados o qué cambios debemos hacer? Existen diferentes tipos de revisiones, pero específicamente yo me centro en dos, una revisión narrativa y una revisión sistemática. ¿Alguno sabe o cree o qué piensan cuando se habla de narrativa y sistemática? ¿Qué creen que es? Ya les dije que era la sistemática. ¿Qué creen que es una revisión narrativa? ¿Alguna idea? No hay alguna idea por ahí de lo que puede hacer una revisión narrativa. Por aquí alguien escribió. Quizás una que carece de documentación, nos está diciendo Albeiro. ¿Alguna otra idea de qué puede ser una revisión narrativa? Ya les dije que era una sistemática, ¿cierto? Un proceso y documentación y súper documentado lo que voy haciendo. Entonces vamos a ver las diferencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es una revisión narrativa? Revisión narrativa es la que prácticamente todos hacemos a diario en Google, por ejemplo. Todos, cuando tenemos una duda de algo, inmediatamente vamos a Google y escribimos la duda. Y suena a chiste, y hay chistes sobre eso, pero uno busca o escribe ahí como piensa. ¿Cuál va a ser el clima mañana de Manizales después de las 2 p.m.? Y así mismo la escribe, y allá va y la escribe, y eso obviamente le da resultados, y ahí de pronto la encontrará o de pronto no.
eso es revisión narrativa, donde yo no tengo un horizonte, no sé para qué bueno, sí sé para qué la estoy haciendo, pero no tengo como unos pasos, sino simplemente busco. Eso nos pasa a muchos. A mí me pasó, lo tengo para contarles, me pasó, yo sentí perder mi primer semestre del doctorado por no conocer que había revisión sistemática, porque yo no conocía, o sea, solo conocí en el segundo semestre del doctorado. Y el primer semestre del doctorado hice, como muchos hacemos, mi tema era brecha digital, inclusión digital, entonces yo ponía en Google un día y decía, brecha digital, y las 3 páginas que me gustaban las guardaba por ahí. Después al otro día no sé cómo buscaba, así como brecha digital o Mintic, y los documentos los guardaba por ahí. Y así, ¿cierto? Eso es una revisión narrativa. Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas y las características. Entonces la característica de focalización. La revisión narrativa normalmente está focalizada en un tema. Ya, uno busca, porque lo que les decía, yo trabajé brecha digital y ese era mi tema. Y ya, simplemente buscaba sobre brecha digital. La revisión sistemática va totalmente delimitada por una pregunta que espero resolver yo con esa búsqueda. ¿Sí? ¿Cómo se miden o cómo se evalúan las ciudades inteligentes en el mundo? Ya, el tema puede ser ciudades inteligentes, pero yo ya pregunté algo muy específico. Me interesa cómo se miden, cómo se evalúan. Estrategia de búsqueda. En la narrativa no se especifica. Creo que ninguno de nosotros, no sé si alguno lo hace, va ahí antes de ir a buscar en Google, va y dice, bueno, yo voy a ir a buscar, y si necesito saber la hora, el clima de mañana, yo voy a ir y voy a buscar clima Manizales tarde. No, no va y busca y busca y busca y busca, pero no documenta nada de eso. En la sistemática, sí. Nosotros dejamos claramente especificada y documentada esa estrategia. ¿Qué vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscar? ¿Qué palabras vamos a usar? ¿De qué fecha a qué fecha? Todo eso se debe dejar documentado. Criterios de selección. ¿Qué quiere decir criterios de selección? Porque yo incluyo o excluyo documentos de ese resultado. Cuando uno hace una revisión narrativa, como les digo, normalmente uno no tiene en cuenta eso. Yo busco y lo que para mí pareciera ser importante lo subrayo y lo que no lo voy quitando. Aquí sí, debo especificar desde antes yo cómo voy a incluir o quitar documentos. Análisis de información, normalmente la narrativa es variable, lo que les digo. Un día yo digo, estos me parecen muy importantes, pero no, ni siquiera sé por qué, y al otro día se me olvidó cómo lo estaba seleccionando el día anterior y sigo con otro criterio. Aquí sí es, en la sistemática sí es riguroso y crítico. La síntesis normalmente en la narrativa es cualitativa, porque pues no tiene uno cómo documentar esa cantidad de resultados, poder decir, vea, de esta búsqueda, 2 resultados en Google, otros 2 en tal, no sé, va saliendo por ahí. Aquí sí, en la sistemática uno puede hacer eso, metaanálisis, que es eso que vamos a ver más adelante, esos análisis cienciométricos. Bueno, de esos resultados, cuántos, de qué años, de qué autores, de qué países, de otro tipo de análisis. La selección de los artículos en la narrativa es según el interés del autor. Ya, pues, cada uno de nosotros va mirando y yo creo que ese me sirve, ese otro me sirve, ese otro me sirve. Aquí proviene de una pregunta. Si yo la pregunta inicial era de cómo evalúo, cómo mido las ciudades inteligentes, con esa pregunta es que yo debo seleccionar o no. Cuando yo lea esos artículos, por lo menos el título, el resumen, yo debo mirar si eso me responde la pregunta o no. Si cuando yo me lea ese artículo voy a encontrar cómo miden y evalúan. Si no, no me interesa, no lo tomo. El sesgo en la narrativa es totalmente sesgada, porque todo lo hicimos nosotros, como nosotros creíamos, como nosotros pensábamos, sin ninguna documentación, sin nada desde antes. En la sistemática, si ustedes se dan cuenta, no se elimina, solamente trata de disminuirlo. ¿Por qué no se elimina? Porque igual somos nosotros quienes hacemos esa pregunta, quienes decimos la ecuación, quienes decimos cómo vamos a seleccionar y no los documentos, pero trata de por lo menos de disminuir ese sesgo.
Y algo muy importante de la revisión narrativa y sistemática es ese último punto. La revisión narrativa no es reproducible. Si yo a ustedes al empezar esta charla les hubiera dicho, por favor, necesito que me busque cada uno 3 artículos sobre alfabetización digital. Listo, y les daba 5 minutos. Estoy seguro que a los 5 minutos venían y yo les decía, bueno, por favor, cada uno de ustedes me dice qué paso siguió y yo debería encontrar esos mismos 3 artículos. Normalmente uno no sabe porque no documentó, uno buscó y después analiza, pero no tiene cómo volver a reproducir esa misma búsqueda. Si alguien le dice, ¿y usted dónde encontró ese documento? No sé. En la sistemática, una de las principales características es que es reproducible. ¿Qué quiere decir eso? Yo, el ejemplo que les voy a mostrar ahora, yo he hecho varias búsquedas, pero pues siempre he dado la charla con esa, que fue la que hice con el doctorado, fue en el 2000, creo que 14. Si alguno de ustedes hoy hace esa misma búsqueda, les debe dar los mismos resultados, los mismos, porque es reproducible, porque es en las mismas bases de datos, con las mismas palabras claves, con el mismo periodo de tiempo, entonces les debe dar los mismos resultados. Y ahí es donde está la importancia de que sea reproducible. Ustedes se están enfrentando o se van a enfrentar en algún momento a lo que es evaluadores o jurados. Y se van a encontrar todo tipo de jurados, como todo en la vida, ¿cierto? Todo en la vida tiene percepciones. Para algunos su trabajo va a ser perfecto, para el otro muy malo, para el otro siempre va a haber ese tipo de cosas. Una de las cosas por las que más molestan a nivel de maestría y doctorado es por eso que hablamos de la originalidad de un trabajo, de por qué usted está diciendo que eso nadie lo ha hecho, o que si lo han hecho no lo han hecho como usted o donde usted lo quiere hacer. Con esto usted puede justificar diciendo, se hizo una revisión en estas bases de datos, con esto, se encontraron tantos artículos y en esa búsqueda, que es aleatoria, ¿cierto? Porque es aleatorio, nadie nunca se va a poder leer todo lo que hay de un área para poder decir, no, es que eso, yo estoy seguro que nadie, no. Yo digo, vea, yo busqué en el mundo estas palabras, estas cosas, y en eso que yo revisé, nadie lo ha hecho, yo lo puedo hacer. ¿Listo? Y si hay alguna duda, porque sucede, hay jurados que son así, hay jurados que dicen, venga, pero usted está diciendo que nadie lo ha hecho, usted está diciendo que en este artículo, ¿y cómo llegó a ese artículo? Sí, señor, aquí está, a través de esto, esta búsqueda. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿O vamos, está claro hasta este punto? Listo, Vamos bien. listo, perfecto. Entonces vamos a mirar ahorita el proceso. ¿Sí? Este es el proceso que nos establecen para hacer una revisión sistemática de literatura. El primer paso es definir un problema. ¿Sí? Preguntas a responder, posibles hipótesis. Entonces es muy importante que ustedes definan qué esperan responder o alcanzar con esa búsqueda. No hacer una búsqueda por hacerla. Quieren identificar modelos para evaluación de ciudades o hacerse una pregunta, ¿sí? Del tema que ustedes están trabajando, hacerse una pregunta general. Entonces es muy importante. ¿Listo? Y de ahí identificamos los componentes asociados. Más adelante en el ejemplo va a quedar más claro, pero ¿qué son los componentes? Dividir esa pregunta o esa hipótesis en temas grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo estoy poniendo ese ejemplo de modelamiento, evaluación y medición de ciudades inteligentes. Ahí yo veo dos grandes componentes. Primero, mi objetivo y es que evaluación y medición. Y el otro es el tema. ¿Cuál es el tema? Ciudades inteligentes. Entonces yo tengo dos componentes. Y ya ahí paso al siguiente punto, que es tengo una pregunta de esos componentes. Creo una estrategia de búsqueda. ¿Qué debo hacer? Identificar para cada componente las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave?
elementos o palabras que se ajustan a ese proceso. Es decir, si estoy en evaluación y medición, ¿qué otra palabra es sinónimo? ¿De qué otra forma se dice ciudades inteligentes? Si hay alguna otra forma, ¿cierto? Sociedad inteligente, sociedades sostenibles, ciudades sostenibles. ¿Cómo más se denominan? Sinónimos. ¿Sí? Voy a pasar el proceso y ya ahorita en el ejemplo vamos a verlo más claro. Luego establezco los criterios de selección, ya les mencionaba ahora, antes de hacer búsqueda. Miren que no hemos hecho búsqueda. Decimos, bueno, a mí me interesan los artículos que sean del 2002 para acá, los últimos 2 años o no todos los años, que sean solamente artículos o documentos de revisión, solamente de tales países, todos esos criterios de selección. Luego defino una ecuación de búsqueda, que ya vamos a ver qué es una ecuación de búsqueda, que es, para eso ¿se acuerdan los que vimos ahora? El OR, AND. Con eso construimos una ecuación. Yo le estoy diciendo, tráigame esto o esto y esto o esto o esto y armo toda esa ecuación. Defino, es muy importante la definición de las fuentes de búsqueda. Acá entra lo que tiene que ver con la experiencia suya en ese tema o de su asesor o director. Para definir, bueno, en qué base de datos vamos a buscar. Vamos a buscar específicamente en alguna base de datos porque en esa es donde más se trabaja ese tema, o en una base de datos de estas que siempre conocemos como Scopus, Web of Science, que son de las que más revistas indexadas tienen. ¿Cómo funcionan las bases de datos? Antes de continuar, para que también esa parte les quede a ustedes clara. Las bases de datos indexan revistas. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una revista, mi universidad, pero si yo quiero empezar a ganar más nombre, que aparecen en estos buscadores, debo hacer un proceso largo, ¿cierto? Fuerte, para que Scopus diga, venga, sí, ustedes, suena feo, pero sí, es digno de que esté indexada en mi base de datos. ¿Y qué pasa en ese momento? Todos los artículos, todas las versiones que ellos tengan de su revista quedan publicadas dentro de esa base de datos. Entonces, uno puede encontrar un artículo en diferentes bases de datos, porque la revista, yo como revista, entre más bases de datos esté indexado, pues mejor, porque por cualquiera que busquen, me van a encontrar a mí. Entonces, no se les haga raro que en ocasiones ustedes hagan búsquedas en bases de datos y luego les toque mirar si ese artículo está 2 veces o 3 veces y buscaron en diferentes bases de datos. ¿Listo? Bueno, entonces definimos la fuente de búsqueda. Bases de datos como Scopus o Web of Science son las que más revistas indexadas y que son, por así decirlo, de muchas disciplinas. Pero hay algunas disciplinas en medicina, en algunas ingenierías, que tienen bases de datos que son muy específicas de ellos. Entonces, con su director, ustedes definirán si en una base de datos de estas, uno dice, vea, no, busquemos específicamente en esta base de datos porque consideramos que ahí es donde más se almacena, no hay más información sobre ese tema que yo estoy trabajando. ¿Qué pasa entonces cuando ya tengo esto? Entonces ya tengo la ecuación de búsqueda y ya sé dónde voy a buscar y cómo voy a seleccionar. Me voy a la base de datos o a las bases de datos, porque yo puedo buscar en una o en varias, y hago la búsqueda. Ya más adelante lo vamos a ver también cómo se hace esa búsqueda. ¿Qué espera uno encontrar? Si ustedes ven acá, hay un condicional. Un equilibrio entre cantidad y especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Si me salen 500 documentos, de por sí yo esa búsqueda ya miraría qué le puedo hacer, porque no me da el tiempo ni pues, para leer 500 artículos. Si me salen 2, pues tampoco, a no ser que sea un tema tan nuevo que de verdad no haya más, ¿cierto? Entonces, ¿qué busca uno? Una cantidad, un equilibrio entre cantidad y especificidad. Que uno cuando busque, cuando ustedes buscan la base de datos, le sale como en Google el listado y que usted mire por encima ese listado y usted diga, venga, si tiene relación con lo que yo estoy buscando, con lo que yo espero responder. Si no, si ustedes les digo, 1000 artículos, no. O ustedes buscan y dice 30 artículos, pero se mira por encima y no tiene relación con su tema. Entonces, ¿qué les dice este proceso?
volvemos a definir esto, mirando las palabras clave, mirando los componentes, mirando si de pronto yo le dije del 2019, 2020 y no, la verdad no hay mucho, entonces tengo que ampliar ese tiempo. Empiezo a jugar, entre comillas, con eso. Eso es muy particular de lo que cada uno de nosotros puede hacer. Ese equilibrio entre cantidad y especificidad. Por eso es tan importante conocer el tema. ¿Qué sucede? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo estoy buscando ese tema y me salieron 2000 resultados? Una, puede que esté buscando en título, resumen y palabras clave y yo le diga, venga, no, búsqueme solo en título. Y con eso va a cambiar. Debe disminuir la cantidad. O yo le diga, no, venga, es que yo le puedo poner otro componente adicional. Porque yo le puse solamente evaluación ciudades inteligentes y salieron 3000. ¿Qué tal si ponemos evaluación ciudades inteligentes Latinoamérica? Ah, perfecto. Debe disminuir. Entonces uno juega con esa ecuación hasta que le dé esto, un equilibrio entre cantidad y especificidad. Sobre todo la especificidad, más que lo otro, porque listo, yo tengo 200, pero si todos son relacionados, pues bueno, pues ya miraré después cuáles me leo, si todos, si hago algún otro proceso. Luego de que esa búsqueda sea satisfactoria, que ya por ahí alguien lo mencionaba ahora, la parte de la búsqueda es de lo más bueno. Uno busca y encuentra y descarga el PDF y descarga archivos y después cuando ve, tiene 300 ahí, uno dice, ay, bueno, y ahora como me leo, cuál es más importante, cuál es menos importante. Las bases de datos y otras herramientas que vamos a ver ahora nos van a permitir gestionar un poco eso. Entonces, cuando ya tenemos la búsqueda, entonces pasamos a qué? A clasificación de eso. O sea, yo con 3 o 100 y yo digo, venga, voy a clasificar porque los 100 no me los voy a leer, o bueno, tengo el tiempo, me los leo, clasifico, hago un análisis crítico, hay herramientas de soporte para manejo de referencias y gestores de referencias y presentar esos resultados. ¿Queda claro el proceso? Como les digo, ya vamos a pasar a ver un ejemplo, pero quiero confirmar si queda claro el proceso. Yo espero que con el ejemplo empiece a quedar un poco más claro. ¿Listo? Listo, por acá Carlos dice que está claro. Por favor, si alguien tiene alguna duda, pues lo hace saber para que no quedemos con esas dudas. Listo, entonces aspectos que se deben justificar. Primero, el periodo del tiempo. Yo no puedo simplemente decir, voy a buscar del 2008 para acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted tiene un trabajo de revisión muy bueno hasta el 2008 y ya le interesa ahí lo nuevo, o porque ese tema específico que usted está trabajando empezó a abordar desde ese año, o porque su investigación se centra en analizar la evaluación desde tal año a tal año. Entonces debemos justificar por qué ese año, o ese periodo de tiempo, perdón. Las bases de datos, lo mismo, por qué está buscando en Scopus, por qué en IEEE, por qué se salió y fue a buscar una específica de su área. Las palabras de la búsqueda. Sí, si yo estoy hablando de ciudades inteligentes y yo meto lo que les dije ahora, sociedad sostenible, alguien experto me va a decir, pero es que eso no tiene relación, no sé por qué la metió. Si yo la metí, debo justificar por qué, porque es que pasa esto, esto, esto. O si no, mejor no la metamos. Y la exclusión e inclusión de artículos. Porque usted de esos 100 definió que estos 30 no le servían y que va a leer solamente estos. Eso debemos justificarlo muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. Por favor, como les decía, si tienen alguna duda, no se quede con la duda. La idea es que resolvamos todas las dudas acá hoy en esta charla, así, entre todos. Entonces, hay un ejemplo práctico. Mi tesis de doctorado se denomina Perspectiva social del fenómeno de la inclusión digital, una aproximación desde la complejidad. ¿Qué hice yo? Y esto lo cuento siempre de manera de anécdota. En el primer perdón, el primer semestre del doctorado, a medida que uno iba viendo cursitos, ¿cierto? El seminario de investigación y eso, yo empecé a buscar en un software que en ese entonces se llamaba El Descubridor, que uno entraba a la biblioteca y uno buscaba ahí, y él buscaba sobre todo lo que tenía la universidad, bases de datos, bueno, sobre varias cosas, y él traía todo ahí. Yo empecé a buscar y ponía esas palabritas que están viendo acá, inclusión digital, brecha digital, todas esas palabritas, y así y me conseguí 71 documentos.
71 documentos que yo leí, revisé y yo estaba todo contento pues leyéndome ese primer semestre, todos esos documentos, yo sentía que ya estaba terminando pues mi estado del arte y todo. Cuando llegué al segundo semestre, alguien de una charla sobre este tema, yo no conocía, pues les digo, hasta el doctorado vine a enterarme que existía la revisión sistemática de literatura, alguien de una charla sobre esto y yo sentí que había perdido todo el primer semestre, porque yo dije, sí, tiene toda la razón. Yo con estas búsquedas por ahí en Google, así, ¿cómo voy a poder decir después que mi tesis o lo que yo estoy haciendo en mi tesis de doctorado nadie lo ha hecho, que es novedoso? Entonces yo sentí eso, pero para no sentirme tan mal, lo que hice, y así quedó en mi tesis, mencioné que mi etapa de revisión de literatura, perdón, mi revisión de literatura había tenido dos etapas, una etapa narrativa y una etapa sistemática. Y así lo comenté, dije, la primera etapa es una reunión narrativa con estas palabras, para identificar aspectos del tema y ya después una etapa sistemática donde ya sí se hizo todo el proceso. ¿Qué es muy importante o qué me dejó de enseñanza este elemento? Es muy necesario que cuando ustedes vayan a hacer una revisión, por favor, hagan primero una revisión narrativa, si no son expertos en ese tema. Si ustedes ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo en ese tema y saben cómo se habla de ese tema, listo, vamos a hacer las componentes, palabras clave y todo. Si no, hagan una revisión, busquen así sea en Google sobre ese tema, un par de artículos sobre ese tema, para que empiecen a reconocer esas palabras de la búsqueda. Lo que yo les decía, miren por ejemplo en este tema, todas las formas que hay de buscar sobre brecha digital. Esto es brecha digital, esto es brecha digital, esto es brecha digital, todo eso es brecha digital. ¿Y cómo llegué a eso? Pues buscando, leyendo por ahí de cómo se hablaba de brecha digital. Entonces es muy importante que ustedes lo hagan. Si están haciendo una revisión de un tema que no manejan, que no conocen, y en el equipo de trabajo no hay alguien que sea experto en eso, que les pueda validar esa ecuación, antes de ir a hacer toda la parte sistemática, hagan una revisión ustedes por ahí. ¿Listo? Narrativo. Luego yo qué hice, entonces una revisión sistemática, hice dos preguntas, recuerden que empieza uno con dos preguntas. Entonces yo decía, ¿están considerando los procesos de inclusión digital, los aspectos y perspectivas sociales? Y si existen mecanismos complejos que permitan crear un modelo de inclusión digital que tenga un enfoque social explícito. Con las preguntas, entonces yo qué hice, unos criterios de selección. Dije que con fecha superior al 2005, porque a partir del 2005 se empieza a hablar de este tema, antes no. Artículos, perdón. Artículos en inglés. Esto sí fue algo que es muy de algunos programas, específicamente mi doctorado, una exigencia, que todos los artículos y que el conocimiento científico está en inglés y pues yo seguí esa recomendación. Hoy les digo, pues eso depende mucho de la experiencia, pero debería ampliarse, ¿cierto? Y puse que para seleccionarlo yo iba a hacer que de la búsqueda, los artículos que tengan por lo menos tres de los cuatro componentes de búsqueda. O sea, yo busqué y de esos que me resultaron ahí, si yo miraba en el resumen que tenían tres de esas cuatro palabras que yo estaba buscando, me servía. Si tenía dos, no, no me servía. Si solamente hablaba de inclusión digital y social, no, no me servía. Necesitaba los cuatro elementos. ¿Listo? Luego pasamos a algo como esto. Es una estrategia de búsqueda. Si se acuerdan, tenemos los conectores OR y AND. Por acá hay unos con asterisco y eso. ¿Qué nos está diciendo esto? Estos son los componentes. ¿Sí? Y hacia abajo todas las posibles formas en que se llama eso. Mi tema era inclusión digital y brecha digital. Todos estos son sinónimos o formas de las cuales en el campo académico científico se habla de este tema. Luego yo tenía que ver con qué, con el aspecto social, la perspectiva social, el aspecto humano, aspectos multidimensionales y un modelo de evaluación y un modelo de formulación. El ejemplo más claro es el que les mencioné ahora. Me interesa, mi investigación es modelos de evaluación de ciudades inteligentes de Latinoamérica. Dividan eso en componentes. Primero, ¿qué me interesa? Modelos, ¿sí? Esquemas, ¿de qué? Evaluación, medición, control. ¿De dónde? Ciudades inteligentes.
¿Y dónde? Latinoamérica, ¿cierto? Eso es dividir en componentes y para cada uno las palabras clave. ¿Y por qué es OR y AND? Porque para mí el OR, recuerden, para mí es igual que me traiga artículos con inclusión digital que con exclusión digital. Cualquiera de estos me sirve, pero que necesito que tenga una de estas, una de estas, una de estas y una de estas. Por eso es el I. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Sí? Construir esta tabla. ¿Queda claro cómo se construye esa tabla? Claro, por favor, me van indicando. Igual vamos a ir viendo ejemplos. Yo sé que no es mucho el tiempo, creo que es hasta las 3:30 la charla, pero quiero que quede claro esta parte. Entonces es muy importante que dividan esto. Luego, la ecuación de búsqueda, no se asusten, que la misma base de datos nos hace esto, nosotros no lo hacemos. Cuando uno ya es experto, uno la escribe, pero si no, la base de datos no lo hace. ¿Qué nos está diciendo eso? Le estoy diciendo, búsqueme en título, resumen y palabras clave esta palabra o esta palabra o esta palabra y que tenga en el título, resumen o palabra, esta palabra o esta palabra o esta palabra. ¿Listo? Yo hice la búsqueda en 3 bases de datos. Estos fueron los resultados. 85, 47, 104, 236 y un total consolidado de 208 documentos. ¿Por qué a 208? Por lo que les mencionaba ahora, porque algunos de esos documentos estaban duplicados. Entonces 236 en total, pero cuando se miraron eran 208 individuales sin repetirse. ¿Qué hice yo? Por eso les decía, esto lo hice yo de forma manual, pero ya vamos a ver otras formas de hacerlo. ¿Qué hice yo? Hice una clasificación de esos documentos de acuerdo a su relevancia. ¿Y qué era para mi relevancia? Yo revisé los 208, el título y el resumen. Si en el título y el resumen yo veía que tenía 4 palabras de esas que yo tenía ahí, era súper importante. Si no, entonces iba bajando. Relevante si tenía algunos. Algo relevante si no tenía ninguna, pero que hablaba sobre el tema y que no aplicaba. Y así, al final, después de tener todo esto, yo dije que me dediqué a leer y a revisar estos 39 ya en forma. Todos los 208 el resumen, para decir, venga, según esto, ¿es muy importante o no? Y ya me senté a revisar los muy importantes y si es necesario, puedo pasar entonces a los otros relevantes. Depende del alcance de mi proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Ya vamos a ir viendo más elementos. Primero, definir muy bien ese tema, esa pregunta. Hagan una pregunta a la búsqueda. No dejen solamente un tema, sino venga, ¿qué esperan ustedes? Que cuando ustedes se lean esos artículos, ustedes puedan resolver y decir, los modelos de evaluación de ciudades inteligentes son estos, se han aplicado en tal parte, de esta forma, estos son los resultados. Eso esperaría uno después de hacer esa búsqueda y esa revisión. Entonces, ustedes, háganle a esa base de datos una pregunta. Que cuando ustedes lean esos documentos, lleguen y digan, perfecto, está funcionando todo completo, me sirve totalmente y respuesta. ¿Es claro hasta este punto donde vamos? ¿Sí? Sí, es claro. Listo, muchas gracias, qué pena. Estaba aquí hablando con el micrófono cerrado. Les estaba Ah, diciendo pero que, ahí- sí, que, listo, les estaba diciendo que
ya vamos a ver algunos un par de ejemplos prácticos en estos 15 minuticos que nos quedan, para que, como les digo, yo quiero mostrarles para qué sirve todo esto y ya cada uno de ustedes después va a poder afianzar un poco más o quizás podemos dar otra charla si les interesa alguno de estos temas que les estoy tocando y lo que les voy a mostrar ahora. Entonces hay gestión e interpretación de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo la búsqueda, ya por ahí alguien lo decía, yo busqué y tengo esos 208 artículos, o 100 o 200 o los que sea. ¿Cómo empiezo a revisar, a leer? ¿Qué hago con eso? Pues hay diferentes, bueno, esas son las bases de datos que tenemos. Hay primero herramientas de gestión de documentos. Si no las conocen, los invito a que por favor las conozcan. Hay muchas. Normalmente yo utilizo Mendeley, pero pues cualquiera de estas funciona igual. Son herramientas en las cuales ustedes desde las bases de datos pueden exportar la información y les permiten organizar los documentos, leerlos ahí mismo, crear códigos, crear elementos para ir subrayando y adicional les permiten gestionar la citación, que es uno de los mayores problemas que tenemos nosotros. Cuando tenemos 100 documentos, no es tan fácil hacer la gestión de, bueno, esta es la cita de este, esta es la cita de este otro. Cuando nos pasa, porque alguna vez nos pasó, a mí me pasó alguna vez, que a una revista nos lo pedían en un formato APA, no pasamos a esa revista, entonces dimos, no, pasemos entonces a otra revista, y la otra revista era en formato IEEE. Es totalmente diferente el formato. Nos tocó hacerlo manual, porque cuando eso no conocía estas herramientas, manual, ir a pasar donde decía Sepúlveda 2020, ir a ponerle 1. Sí, donde decía Carvajal 2019, ir a ponerle 2. Estos sistemas nos permiten hacer eso de forma ágil y manual. Hay herramientas para hacer ya tema de análisis cienciométrico. Sí, hay varios. En este caso, creo que ustedes conocen bien o han escuchado de TOS. No voy a entrar a revisar hoy TOS porque quizás ya lo conocen, ya han estado en charlas o quizás María del Pilar también tenga dentro de sus planes invitar a los creadores de TOS que también son egresados de la Nacional. Está BiblioShiny, que ya lo vamos a ver, que es algo para R, donde nos va a permitir hacer análisis sobre esas búsquedas. Y está este, por ejemplo, Doctor, para que lo prueben, donde ustedes cargan esos documentos y este es el que yo les digo que ya les empieza a revisar y a tratar de escribir un poco de hacia dónde va ese campo científico. Entonces, TOS, como les digo, no los voy a tocar hoy, pero TOS lo que permite es crear un árbol donde ustedes meten esa búsqueda, encontraron 100 documentos, lo meten a esta plataforma y él le dice, vea, estas son las hojas, el tronco y la raíz. ¿Qué es eso? La raíz son los padres, por así decirlo, de ese tema, los más fuertes, los más citados, los que usted debería leerse. El tronco es los que le han venido dando forma y las hojas son las tópicos recientes, lo último en esas áreas. Entonces ya usted, después de tener esa clasificación, puede decir, por ejemplo, dentro de su documento para la construcción de ese estado del arte, se hizo una revisión por TOS, donde se hizo la revisión de todos los documentos que hacen parte de la raíz, 4 documentos principales del tronco y 4 documentos de las hojas. Eso se puede hacer, ¿cierto? Para un documento también de revisión. ¿Listo? Voy a pasar entonces acá a compartir toda mi pantalla para que ya puedan ver. Profe, disculpe, ¿podría repetir el nombre? ¿Eran todos y luego eran los otros dos? Está TOS, ¿sí? Tree of Science, ahí lo están viendo, Sí. creo, en la pantalla. BiblioShiny, que eso es una librería para RStudio, súper fácil, ya les voy a mostrar, este sí los voy a mostrar el funcionamiento. Y Doctor. Como esto hay varios, Bueno, varios. no sé si pero no, pues yo no estoy viendo pantalla en este momento. Yo la quité para compartirla toda, perdón. Ahora sí la voy a compartir toda. Vale. Voy a empezar a mostrarles los ejemplos. Listo, ya deben estar viendo toda mi pantalla, ¿cierto? Ahí está cargando, perfecto. Estoy viendo toda mi pantalla. ¿Ya? Igual, qué pena. Sí, señor. Igual quedó grabada, sí. Sí, María del Pilar está grabando. Entonces ahí están Listo. viendo. Listo. Entonces voy a hacer, como les digo, me toca
Bueno, no sé si ustedes tengan el tiempo y María del Pilar también. Si me regalan otros 5 minuticos más después de las 3:30, pues para que nos quede más completo el ejercicio, ¿cierto? Claro que sí, profe, no hay ningún inconveniente. Voy a hacer el ejercicio para que lo veamos en funcionamiento y como si quieren después podemos profundizar un poco. Vamos a ver si me deja entrar aquí a la biblioteca. Ustedes pueden entrar a las bases de datos de la universidad a través también de la biblioteca de la universidad. Yo voy a entrar aquí a alguna de ellas solo para mostrarles. Yo espero que ya todos hayan hecho uso, ¿cierto? Va a entrar a Web of Science. Listo. Tenemos acá. Entonces vamos a rápidamente el ejercicio de búsqueda en esta base de datos y ya ustedes después pueden hacerlo. Entonces, esta es una base de datos académica. Todas las bases de datos funcionan de manera similar. Tenemos un campo donde podemos ir poniendo las palabras que yo busco, sobre qué campos quiero buscar, si yo quiero solamente el título, si yo quiero un autor, si yo quiero en el nombre, sobre qué campo, y puedo ir agregando filas conectados con el AND, OR o no. Por eso les digo que es muy importante esos conectores. Y yo puedo decirle, normalmente se busca en, si ustedes ven acá en tema, título, resumen y palabras clave. Esta base de datos lo denomina tema. Las otras bases de datos normalmente lo ponen como título, resumen y palabras clave. Entonces, ¿qué hace uno? Voy a poner este, solamente para, como les digo, es un ejemplo. Estoy buscando sistema de recomendación o sistema de recomendación. Las dos formas de hablar de ese tema. Yo le podría agregar algo más, ¿cierto? Por ejemplo, digo, venga, adicional que hable de esto con e-learning. Y le doy buscar. Ahí me está diciendo que son 119 resultados. ¿Están viendo? ¿Qué podría hacer yo para cerrarlo más? Por ejemplo, yo digo, no, es que eso es muchísimo, no me va a alcanzar el tiempo. Puedo decirle otra vez, buscar y mirar qué pasa si yo le pongo que no sea en el tema, sino solamente en el título. Documentos que en el título tengan esto y en la otra parte hablen de e-learning. Vamos a ver, debería disminuir. Ya, 35 documentos cumplen con esas características. Si se dan cuenta, todos tienen algunas de esas dos palabras en el título. ¿Listo? Voy a ir mirando por acá si hay preguntas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Un primer análisis que puedo hacer es sobre la misma base de datos. Normalmente estas bases de datos traen, y sobre todo Web of Science trae por acá algo que dice analizar resultados. Entonces existen diferentes formas. Les voy a dar las diferentes formas y ya cada uno después mirará cuál le puede servir. Una puede ser, yo tengo 35 documentos, me parece que son trabajables y yo digo, no, voy a trabajar con todos estos. Alguien dice, no, son muchos para mí. Entonces yo puedo hacer algo y decirle acá, vea, clasifíquemelo no por fecha, sino por relevancia. Y dentro de mi documento, tesis, proyecto, artículo, decir, se hizo una búsqueda en la base de datos Web of Science con las palabras esta, con esta ecuación, mire, esta puede ser la ecuación, ¿tá? Donde se obtuvo 35 resultados, de los cuales se hace el análisis de los 10 documentos clasificados como más relevantes. Y yo me descargo solamente estos primeros 10 y a esos me los leo y con eso hago mi artículo, mi análisis. Eso lo pueden hacer. Todas las bases de datos tienen clasificación por fecha, citación y relevancia. Relevancia se supone que él hace un análisis por ahí interno y dice, con eso que se está buscando, creemos que estos son los más importantes para usted. Y yo lo puedo hacer. Lo que por ahí preguntaba alguien, venga, yo tengo tantos, ¿qué hago? Una puede ser eso. Si me salieron 200 resultados, yo digo, revisé, clasifiqué y analicé los 40 resultados más relevantes de la base de datos Web of Science con esta búsqueda. Luego, acá yo le puedo decir analizar resultados. Por favor, si van teniendo dudas, me van comentando. Y miren acá que me está diciendo él. Me está mostrando análisis de esos. Por ejemplo, acá me dice las áreas. Me dice, de esos 14 son de inteligencia artificial. Otros son de teoría y métodos. Si yo le digo, venga, y por años. Vamos a ver que nos cargue.
Se va a ir cargando, esperemos que cargue. Mientras tanto, ¿tiene alguna duda, algún comentario, por favor, para que, como les digo, es bastante tema para la hora y media, pero traté de mostrarles todas las opciones que tienen, ¿sí? Profe, disculpe, yo tengo una duda, o no me quedó muy clara una parte, Deme. y es ya lo último que usted nos explicó de herramientas de cienciometría, exactamente no supe ahí cuál es, o sea, qué era lo que se hacía, porque pues ya habíamos hecho la búsqueda, ya estábamos viendo la referenciación, y pues con la cienciometría sí me quedé como perdido. Listo. ¿Qué tiene que ver esta última puntico que tengo por acá? Creo que ahí están viendo mi pantalla. El análisis cienciométrico. Se espera que este tipo de herramientas nos permita o nos facilite el análisis de esos resultados. ¿Qué sucede? Hay algunas búsquedas como esta que yo hice de 35, eso es sencillo, o sea, pues 35 fácilmente uno los puede hasta uno mismo leer, ¿cierto? Pero hay búsquedas que de verdad es necesario hacerlo, que son 150, 200. Y hacer ese análisis no es tan fácil. Estas herramientas nos permiten hacer artículos de revisión fácil. Por lo que les decía, ya puedo clasificar, ya puedo decir, por ejemplo, con todos, puedo decir, me voy a leer, no de estos 150, no todos, sino los que son el tronco, perdón, la raíz, los que dieron forma y la base de todo ese área de conocimiento. Con BiblioShine, ya vamos a ver, Shiny, vamos a ver cómo podemos hacer un artículo de revisión fácilmente. Vamos a ver aquí. Entonces aquí me está cargando, está pues un lento la plataforma, pero aquí él me muestra que del 2020 hay 4 documentos, que en el 2017 hay 7 documentos. Puedo buscar, creo que este se bloqueó ahí, pero puedo mostrar, miren todo lo que puedo buscar. Los autores más relevantes, cuáles son las revistas más relevantes y hacer rápidamente, como les decía, una revisión. Otro elemento que quiero tomarme estos últimos minutos para mostrarles es el de BiblioShiny, ya que es algo libre, gratuito. Ustedes simplemente deben crearse una cuenta en R, que es gratis también. Aquí está. Solo deben crear eso. Igual, como les digo, ustedes ponen BiblioShiny en Google y ahí les dice un video de cómo se utiliza, ¿cierto? Voy a cerrar este. Bueno, este ya está cargando. Aquí está. Entonces me va dando toda la información. ¿Hay preguntas? No. Listo, esperemos que está cargando el proyecto. Entonces, ¿qué permite también BiblioShiny? Vamos a ejecutarlo, solamente nos pide esto. Listo, acá nos cargó. Yo tengo un ejemplo aquí que busqué para que hagamos con ese, pero igual usted lo puede hacer con cualquiera. Entonces, esto es BiblioShiny. Es una herramienta para hacer análisis bibliométrico. Yo cargo los datos, que esto se extrae desde la misma base de datos. ¿Sí? Yo le estoy diciendo acá desde Web of Science, un texto plano, que aquí está, y le digo cárgueme. ¿Cómo se extrae eso? Desde acá. Vamos a buscar aquí las búsquedas. Le digo que comience. Entonces aquí él me cargó. En este ejemplo que yo tengo es un artículo que estoy trabajando, que ya prácticamente estamos enviándolo a la revista para la publicación, que es sobre sistemas de recomendación. Entonces una búsqueda de 125 documentos. ¿Qué me permite BiblioShiny? Poder tener cosas como por ejemplo esto. Vamos a ver. Empezar a analizar. Entonces, bueno, él me dice, son 125 documentos de 82 revistas, 160 palabras claves, del 2004 al 2020. Entonces empezamos a mirar. Vamos a ver si este no, bueno, este me sacó error. Pero vamos a ver cuál me muestra. Listo, acá me está diciendo citaciones por año. Las revistas más relevantes. De todos esos 125, él me hace esos análisis solos. Me dice, vea, de todo eso que usted está haciendo, estas son las 20 revistas más importantes. Aquí lo mismo, los autores más relevantes. Entonces ya uno puede escribir en su documento, en su artículo, puede decir, Ivanovic es el autor más con 8 documentos. Si yo le doy, puedo ir a ver cuáles son. ¿Sí? Por acá yo le digo en la tabla, él me dice cuáles son y puedo ir a mostrar y revisar cada uno de ellos.
afiliaciones, muestra si de los países, por ejemplo, miren este mapa. Me dice cuáles son los países que más trabajan en esa área, si trabajan solos o con alguien más. Entonces, acá me está diciendo que China es de los que más trabaja, hay 7 en colaboración y 14 de forma individual. Más citados, acá me está diciendo que el artículo más citado es el de Lu. Entonces yo podría, como les digo, en mi documento de revisión decir, se hace una clasificación, una búsqueda en la base de datos Web of Science, con esta se extrae el texto plano, se lleva a BiblioShiny y se hace el análisis de los 10, 5, 20 más, los más documentos más citados. Por ejemplo, que esto le da muchas ideas a uno. Las nubes de palabras. Por ejemplo, yo acá le digo, venga, de los títulos. Acá me está diciendo que esos documentos, lo que más hablan en los títulos es sobre e-learning, sistema colaborativo. Y así hay mucho, por ejemplo, concurrencia, palabras, pero esta me llama mucho la atención. Un análisis de cocitación, donde yo esto lo puedo analizar y decir, se puede identificar cuáles autores trabajan con cuáles. Esto me está diciendo que este señor está trabajando con este, con este, con este, con quién están trabajando. Y así, pues no tengo el tiempo para mostrarles todas las herramientas, pero ya con esto uno puede empezar a escribir documentos como este. Este, como les digo, es uno que ya tenemos prácticamente listo, que es sobre una revisión de sistemas de recomendación, donde se habla, se explica qué es un sistema de recomendación, se explica cuál fue la búsqueda, aquí está, en las bases de datos en cuáles se buscó, y se empieza eso que les estaba mostrando. Esta imagen me la da el sistema, esta imagen me la da el sistema, esto de los sistemas, y ya luego, con los principales documentos, hago un análisis de, bueno, generalidades sobre esos sistemas de recomendación, qué tipos de sistemas de recomendación existen, y esto es un documento de revisión. Entonces, como les decía, pasé un poco rápido por esta herramienta, por el tiempo. Ya ustedes háganme por favor las preguntas que tengan sobre eso que les estoy comentando. O sea, como les dije, por el tiempo tuve que pasar muy rápido, pero quiero que por lo menos les haya quedado la idea de lo que se podría hacer, pero quiero resolver las preguntas que tengan. Por favor, me dicen si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Juan Sebastián Clavijo, Sí, señor, cuénteme. ¿BiblioShiny le permite a usted sumar bases de datos para la búsqueda? Por dicho, Eh, con los resultados de WOS, de Scopus y cualquier otra, en uno eh, solo, o sería de acá, de a uno. Listo, eso es una pregunta muy importante. ¿Qué sucede? Yo hasta hace poco no sabía, porque la primera vez que hice la búsqueda, cuando estábamos haciendo ese artículo de ejemplo que les mostré, solamente la búsqueda la hice en Web of Science, ¿ya? Y la verdad ya, si ustedes se dan cuenta acá dice Web of Science, Scopus o Dimensions. Entonces yo lo hice solamente con esa base de datos, analicé. Después me dijeron, no, venga, es que ahí nos estamos dando cuenta que de eso se habla mucho en la base de datos y AAA y en no sé cuál. Entonces yo lo primero que les dije, venga, pero es que si ustedes se dan cuenta, BiblioShiny solamente me permite estas. Entonces no sé qué hacer. Cuando entré a las bases de datos me di cuenta que todas las bases de datos permiten descargar el texto plano o el BIP test, ¿cierto? El punto BIP. Por acá en descargar, ¿cierto? Selecciona uno y dice, ve, perdón, acá en exportar. Por acá está. Casi todos permiten en eso. BIP test o texto sin formato. Eso es lo que yo hice, que a mí me funcionó, pero es un trabajo pues que toca ser juicioso con él. Es que en Mendeley, yo por acá tengo Mendeley, sí. En Mendeley sí puedo hacer eso que acaba de preguntar. En la herramienta como tal, no. En la herramienta me dice, venga, use solamente Web Science o Scopus o el otro.
Pero Mendeley sí me permite en una misma carpetica ir subiendo diferentes biptes o textos así para almacenarlo. Entonces lo que yo hice, que vuelvo y le digo, a mí me funcionó, lo quería mirar pues del caso específico, pero lo que yo hice es que acá monté todo. El biptest de Web Science, el biptest de IEEE, el biptest de no sé qué, y de acá, de este de Mendeley, saqué, exporté ese texto que subí acá. Y yo le dije que todo era Web Science y que me cargara ese, pero era la mezcla de todos, ¿cierto? Y a mí me funcionó. Yo pensé que no iba a funcionar y tuve que hacer un par de ajustes por ahí, pero funcionó. Pero la herramienta como tal está dividida para que sea de Web Science, luego aparte Scopus y Dimension. Son las tres bases de datos que tiene por ahora. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Estaba llamando. Estaba llamando. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No sé si tienen algo más por ahí que necesiten o que quieran que revisemos. Como les dije, traté de Una darle la... pregunta, Sí, una sí, pregunta. dale. Sí, Edgar. Eh, de pronto fue porque no escuché o de pronto no estuve en la primera parte, pero a través del SINAP, yo cómo puedo ingresar a todas estas bases de datos o a través del SINAP o necesariamente tengo que crear alguna cuenta en cada una de estas bases de datos para poder buscar esa información y poder hacer como todo ese filtro de lo que estoy buscando. No lo mostré porque pues, asumí que ya todos lo habían hecho, pero no necesitan Profe, registrarse. quisiera hacer una intervención al Ah, sí, respecto. sí, claro. Edgar, si deseas, puedo compartirte la sesión 2 del taller permanente. Allí tuvimos una invitada de la biblioteca quien nos enseñó a usar las bases de datos a través del SINAP. Entonces nos escribes un correo y con mucho gusto te compartimos la grabación. Ah, listo, dale, te agradezco mucho. Con mucho Per- gusto. Perfecto. Como les decía, si tienen alguna duda, pues por favor me lo hacen saber. Traté de Jay, mostrarles todo lo que he en hecho. Sí, señor Iván. de cienciometría, es que no me quedó claro las herramientas que nombraste. Estaba TOS y había otra que llamaba Gephi y habían otras dos, pero ¿cuáles eran? Es que no alcancé a verlas. Listo. Las herramientas, pues hay diferentes herramientas, muchas herramientas, pero yo específicamente acá, creo que ahí están viendo mi pantalla, trae TOS, que como les digo, no sé si ya de pronto les han dado alguna charla y si no, quizás María del Pilar tiene pensado quizás invitar para que les puedan dar ahí una. Está TOS, BiblioShiny, Gephi, que Gephi específicamente no es para eso, pero permite hacer análisis de cositación. ¿Qué es análisis de cositación? Una de las redes que vimos ahora, donde yo digo quién trabaja con quién y puedo empezar a mirar qué se hace con eso. Y está Doctor, son algunas de las herramientas. ¿Me puede escribir por el chat la última, doctor? Sí, la última que No se alcanza a ver bien en la imagen. ¿La puedes copiar por el chat? Con Ah, sí, nosotros claro. buscamos. Sí, claro que sí, acá está. Es así como suena. y la que aparece a un lado de algo de RS Studio. Bueno, R es porque R tiene varias librerías que son específicamente para el diseño o análisis bibliométrico. Es decir, R tiene una librería que se llama Bibliometrics, sobre la cual está construido BiblioShiny. O sea, todo lo que nos da BiblioShiny nosotros lo podemos hacer por código, si sabemos R, utilizando esa librería. Pero ellos, para facilitar aún más a los investigadores, crearon esa herramientica donde yo solamente cargo la búsqueda y ahí ya puedo analizar lo que les mostré. Hay muchas más opciones, pero pues yo solamente les mostré por encima un poco. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o comentario. Bueno, no, les agradezco a todos la participación. Espero de nuevo que estos elementos que se les brindan
pues sea o les sirvan los procesos que están desarrollando. Y le agradezco a María del Pilar y a la universidad por la invitación. Profe, muchísimas gracias por su participación y a todos por la asistencia y el compromiso. Los invitamos a participar en la cuarta sesión. Se realizará el día 14 de octubre y el tema será Mendeley, cómo usar este gestor bibliográfico. Muchas gracias a todos y profesor, de corazón, muchísimas gracias por este taller tan importante, trascendental para esa redacción del estado del arte de las tesis de investigación. Muchísimas gracias. No, a ustedes Muchísimas muchas gracias. gracias por la invitación y a todos por la asistencia y participación. Muchísimas gracias. Quería informarles si desean las grabaciones relacionadas con procrastinación y uso de bases de datos, pueden escribirnos al correo, ahí se los puse en el chat, lecscripos-man@unal.edu.co. Muchas gracias a todos.